Buenas noches, Inge. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos. Aló, me escuchan. Buenas noches. Hola, me escuchan, porfa, me confirman algunos que me logran escuchar. Sí, Inge, buenas noches, ¿se escucha bien? Un poco Perfecto. Bien, gracias a todos, bienvenidos entonces, buenas noches. Vamos a comenzar pues lo que es nuestra penúltima ya jornada del módulo. Los últimos detalles ya prácticamente de esta unidad. Bueno, con lo que faltaría también mañana más, pero que ya son cosas parecidas entre hoy y mañana. En el que continuamos, ¿no? Nuestra unidad de primeros auxilios continúa ahora con la siguiente parte. Si ya vimos ayer lo que eran las situaciones más complicadas, las más peligrosas, las que podían significar fallecimientos de los pacientes. Vamos a ver el conjunto de casos menos graves, de segundo nivel de importancia, pero que también requieren una atención llegado el momento. ¿De acuerdo? Entonces hablamos de lo que son las lesiones comunes que podríamos identificar durante la evaluación secundaria ya. Para que a partir de esta, entonces, encontrando uno u otro problema distinto, también podamos inicialmente, de forma provisional, realizar algún tipo de curación. Hay que pensar que para estas curaciones es muy conveniente o recomendable, favorable, hasta cierto punto necesario, disponer de un medio auxiliar que son los botiquines de primeros auxilios, ¿no? Entonces, este también es un aspecto, un punto relacionado a los primeros auxilios que tiene que ver con el conjunto de materiales, de insumos que podríamos utilizar para hacer estas curaciones. Para no tener que improvisar con otras cosas, ¿no? Para no tener que estar pensando cómo encontrar algún medio improvisado en ese momento. Un botiquín completo sí nos da mejores mecanismos y medios. Entre una de las, tenemos como primer punto de la noche el inciso titulado heridas y hemorragias. Por esta parte, y el primer caso no es lo mismo que una hemorragia, vamos a distinguir también sus significados. Por ejemplo, le vamos a preguntar, hoy es día 5, vamos a ver quién está en número 5 en la lista. Vamos a preguntarle a Edward Ove. Edward, porfa, ¿nos puedes decir qué entiendes por herida o qué es lo que nuestro texto también decía que era una herida? ¿Cómo se entiende una herida? Pregunta para Edward Ove, ¿qué es una herida? ¿Cómo se define una herida?
cierta cantidad, una cierta variedad de tejidos blandos. Justamente entre daños de los tejidos. Exactamente, eso sería. Una herida se entiende como la pérdida de continuidad en tejidos blandos. Y entra lo que son la piel, los músculos, algunas mucosas del cuerpo, algunos órganos blandos como los ojos, por ejemplo. Vamos a preguntar a otra persona, a Javier Gumucio, que incluso ya Edward ya ha dado una ayuda ahí, pero participación de Javier, que me diga 3 ejemplos de heridas que pudiera uno hacerse. Justamente las heridas se pueden dividir en varias categorías según cómo ocurren. Por ejemplo, las superficiales o llamadas también esporiaciones son los de tipo raspones, ¿no? Donde una ligera parte, una muy delgada parte de la piel sobre todo ha sido afectada, ¿no? Por otro lado, podríamos considerar las heridas cortantes, en las cuales ya tiene más profundidad y una longitud, ¿no? O sea, su principal dimensión es en un sentido longitudinal. Es más largo que ancho o que profundo, digamos, ¿no? Esos son los cortes. Normalmente nos podríamos hacer cortes con herramientas afilosas, ¿no? O con elementos o bordes afilados que nos cortan, ¿no? Luego hay las heridas, por ejemplo, punzantes, ¿no? Las que más que cortar nos atraviesan en profundidad, ¿no? Puede que apenas tengan extensión de largo o ancho, pero sí son profundas. Bueno, depende de cuánto puedan entrar. Van a ser más profundas que anchas o que largas, ¿no? Como cuando se nos atraviesa un clavo, un alambre, una estaca o algo por el estilo, ¿no? También hay heridas llamadas lacerantes, como ejemplo, no sé si se acuerdan la película de la Pasión de Cristo, cuando lo estaban azotando y lo azotaban con un chicote que además tenía unos ganchos. Estaban azotando a Jesús, ¿no? Por si acaso. Y al retirar el chicote con el gancho, también le arrancaba trozos de piel y de carne. Entonces, cuando ya se llegan a desprender trozos de nuestra piel, se llaman heridas lacerantes, ¿no? En las otras, la piel estaba dañada, pero no se había separado de nosotros, ¿no? En las lacerantes sí podrían haber esa situación. Y así hay varios tipos de heridas. Obviamente vamos a considerar en este caso las que podrían ser más simples, porque si fueran heridas graves, como lacerantes, amputaciones, heridas en ojos, esas tienen que ser atendidas lo antes posible en un centro médico, ¿no? Entonces, heridas de tipo escoriaciones, punzantes o cortantes no muy profundas, las podemos atender en el mismo lugar y va a haber una buena chance de que la persona se recupere. Vamos a manejar siempre un mismo tipo de procedimiento, que es lavar la zona de la herida con agua o bien con un paño húmedo, un paño limpio, humedecido en agua. La idea de la limpieza es que eliminemos los elementos infecciosos de la tierra, de la suciedad, grasa u otras cosas. La limpieza con un paño debe realizarse desde el centro de la herida hacia el exterior. Barridos que vayan desde el punto lastimado hacia afuera, radialmente hacia afuera. Y también habría que tener cuidado de que nuestras propias manos también se encuentren limpias. Si podemos darle también una lavada previa, como socorristas, a nuestras manos antes de hacer la curación. O quizá como alternativa, usar guantes sintéticos para que nuestras manos no traspasen tampoco
agentes infectocontagiosos, ¿ok? Porque el principal riesgo de las heridas es justamente eso, ¿no? Que haya una infección. La infección de la herida, es decir, que se esté agravando la herida a causa de la entrada de microorganismos nocivos. Luego de haber limpiado con agua, también podemos usar el agua oxigenada como un medio de limpieza. Ojo que es un medio principalmente de limpieza el agua oxigenada. Luego vamos a aplicar una de dos opciones. Luego vamos a realizar, una desinfección. Estoy mostrando justamente un par de ejemplos de agentes desinfectantes. Mencioné que el agua oxigenada era una primera alternativa preliminar, a modo de limpieza sobre todo. Pero ya cuando pensamos en la eliminación de los microorganismos, vamos a usar esta opción que es la povidona iodada, principalmente es una de las más recomendables. ¿De acuerdo? Entonces limpiamos primero con agua limpia o con agua oxigenada si tenemos, y luego realizamos una desinfección con povidona. Esto también en base a la aplicación con una gasa limpia. En una gasa limpia ponemos una cierta cantidad del líquido y hacemos la limpieza nuevamente desde la zona afectada hacia las zonas externas, ¿no? Luego vamos a procurar al final tener la zona lastimada cubierta. Vamos justamente mantener una gasa encima y asegurarla con cinta adhesiva o con un vendaje. Y básicamente no hay mucho más que pensar en cuanto a las heridas. Evidentemente ya dijimos, si la herida es profunda, muy grave, lacerante, con desprendimiento de piel y demás, heridas en ojos, etcétera, tienen que atenderse en centros médicos. Encuesta para todos, una pregunta para todos en general. Atentos a las... Digamos que una herida está asociada o se debe a que hay una pieza o objeto incrustado en nuestro cuerpo, ¿no? Está una pieza, por ejemplo, una astilla grande, o un clavo, o otro fierro o algo así, está firmemente adherido a la herida. Muy bien, entonces, según esa situación, la herida está con ese elemento ahí extraño, clavado en nuestro cuerpo. ¿Cómo deberíamos proceder según estas dos únicas opciones? ¿Debemos intentar retirar el objeto o no debemos intentar retirar el objeto? Vayan respondiendo, porfa, para justificar su participación, de los que no lleguen a tener preguntas durante la clase. Está todavía pareja la situación. 3 personas para que termine la encuesta, porfa. Parece que no hay más actividad por ahora. Entonces publicamos el resultado que dice, según la mayoría, piensan que el objeto debe ser retirado, la mayoría. Bueno, no es mucha diferencia, 13 a 11. Muchos piensan que el objeto debe ser retirado y otros, otra mitad más o menos que no. Bueno, ya dijimos que si el objeto está firmemente incrustado en el cuerpo, entonces no es recomendable ni que se mueva
y tampoco entonces que se retire. El vendaje o la cobertura sobre la zona afectada tiene que mantener a la pieza, digamos, sujeta e inmóvil a la zona de la herida. Porque justamente retirarlo también podría significar un daño adicional, dependiendo qué tipo de objeto sea, cómo esté clavado, a qué estructuras o tejidos se esté afectando. Al intentar sacarlo, terminamos de cortar una arteria o algo, y ahí sí creamos un problema fuerte. Entonces va a tratar de controlarse o atenderse la herida con el objeto, el sujeto o todavía puesto en el cuerpo. Tienen más razón en todo caso aquí los que dijeron esto no se debe retirar. Profe, buenas noches, pero eso sería, depende a qué tienes incrustado en la mano, digamos, o en el dedo, o en alguna parte. Claro, exactamente. La principal referencia es pensar si está fuertemente incrustado. Está así apenas, así medio suelto incluso, y que por cuenta propia se va a salir, daría casi lo mismo que intenten retirarlo, o se va a terminar de salir por un poco de movimiento que haga la persona. También podría servir, si sigue el objeto, podría servir como tapón o, ¿cómo se llama? Algo para que no salga la sangre y el paciente se entre en pánico, pierda la sangre y se desmaye y llegue a cosas peores, ¿no? Exactamente, sí. Puede estar justamente, según cómo esté incrustado, conteniendo un poco el daño o la hemorragia misma, que es el siguiente punto que vamos a ver. Entonces, liberar de pronto de golpe y quizá con una mala extracción del objeto, pudiera así suponer quizá un agravamiento, ¿no? Una complicación. Como sabemos, no tenemos que complicar la situación. Entonces, ¿no? Obviamente ya nos vamos a casos un poco especiales, como el caso de una persona acuchillada, digamos, ¿no? Ya no sería tanto accidental el tema, ¿no? Sería más, quizá, ha sido atacada por alguien. Ya es un poco más raro que pase o más especial, ¿no? Pero supongamos que ese es el caso de la víctima con un apuñalamiento, digamos, en el abdomen. Le han metido un cuchillo en el abdomen o en otras partes de su cuerpo. Normalmente apuñalan en el cuerpo, ¿no? Entonces, si está todavía una gran parte del cuchillo adentro, no sería conveniente para nada retirar el cuchillo. Vamos a tratar de contener la herida y la hemorragia con el cuchillo en su lugar. Y ya en un centro médico se verá cómo se puede retirar esto. Pues si acude al lugar un médico, el médico lo podrá quizá hacer dependiendo del caso. Pero eso obviamente es una herida un poco más compleja. Obviamente los casos que nos podemos hacer en el trabajo por caídas, por cortes con herramientas y demás, van a ser mucho más simples y se van a resolver como hemos dicho simplemente. Tenemos la siguiente definición, que es la hemorragia. Le vamos a preguntar a otra siguiente persona, ¿qué es una hemorragia? Le vamos a preguntar porfa a Marco Torres. Marco Torres, por favor, sí, ¿nos puede decir? Sí, profe. ¿Qué es una hemorragia? Es la salida de sangre de sus conductos habituales de circulación. Arterias, venas. Correcto, estás en lo cierto. Ese es el sentido o definición de una hemorragia, es la salida realmente anormal de sangre fuera del circuito que representa el sistema circulatorio. No toda la sangre va recorriendo nuestro cuerpo cíclicamente y tiene su paso a través de una serie de conductos. Si en algún momento la sangre sale fuera de esos conductos, se llama hemorragia. Hay justamente en ese sentido dos tipos de hemorragias. Las más comunes, las más evidentes, son aquellas en las que nosotros vamos a ver que la sangre sale de nuestro cuerpo, ¿no? Abandona, sale a nuestro cuerpo.
Esas hemorragias se les llama hemorragias externas. Sale la sangre fuera de nuestro cuerpo. No es el único tipo, también puede que haya esa salida fuera del circuito circulatorio, pero que la sangre no salga de nuestro cuerpo, es decir, se vacía dentro de nosotros en otras cavidades a las cuales no debería acceder la sangre. Por ejemplo, que se esté entrando sangre a nuestro estómago o algo así, o algunas otras cavidades que tenemos, por las cuales obviamente no pasa sangre normalmente, ¿no? O sea, no se llena de sangre. A esas hemorragias se les llama internas. Obviamente son más difíciles de percatarse de que existe, pero es una posibilidad. Luego tenemos otros dos tipos de hemorragias, que son las hemorragias por trauma y las hemorragias médicas. Una hemorragia por trauma se debe justamente a que algo nos ha golpeado, nos ha cortado, nos ha punzado, se nos ha clavado, y eso ha roto los vasos sanguíneos, ¿no? Y por lo tanto se ha creado la hemorragia. Pero está luego la hemorragia médica, en la que de pronto sangramos por los orificios del cuerpo. De que sangremos por la boca, de que sangremos por la nariz, de que sangremos por los oídos, porque hasta por los ojos se puede sangrar por el ano, etcétera. Cualquier orificio del cuerpo es susceptible a sufrir un sangrado. Obviamente está saliéndose la sangre fuera de su circuito normal por uno de los orificios del cuerpo. Esas se llaman hemorragias médicas, ¿no? Seguramente están debidas a algún tipo de problema de la persona, algún tipo de alteración en su normal estado. ¿De acuerdo? Dos clasificaciones, pero la clasificación que más nos importa es la que distingue el tipo de vaso sanguíneo que se ve afectado. Según el tipo de vaso sanguíneo afectado, ¿cuáles son los tres tipos de hemorragias? Nelson Bustamante, por favor. Justamente las podríamos representar con estas figuras. Hay tres tipos de hemorragias. ¿Cómo se llaman esos tres tipos de hemorragias? Nelson. Por ahora está Nelson. Vive aquí Nelson. Buenas noches, profe. Sería hemorragia arterial. Ya. ¿Y los otros dos tipos? Hemorragia capilar. Van dos. Falta una. Lo que yo no me recuerdo, profe. Dos me recuerdo. ¿Qué hace la gente cuando los abandonan sus novias? Se cortan la mano. O sea, Se cortan las venas. se cortan las venas. Entonces, ¿cómo se llama el tercer tipo de hemorragia? De las venas. Venenosa. No, venenosa. Hemorragia venosa. Hemorragia venosa. Venosa, Nelson, ¿ok? Igual te vamos a poner la participación porque hace 2/3. Aunque creo que ahora ya no importa eso. Según las nuevas leyes. Bueno, no, siempre con la política encima. Qué cosa esta, ¿no? Bien, tres tipos de hemorragias: arterial, venosa, capilar. Pregunta para todos en una encuesta. ¿Cuál de los tres tipos de hemorragia mencionados es la más peligrosa? La venosa, la capilar o la arterial. ¿Cuál de las tres es la hemorragia más peligrosa para el paciente?
Bien, ahí están casi todas las respuestas. Algunos se han abstenido de votar. También hay algunos que tienen algunas respuestas observadas. De acuerdo. Publiquemos pues los resultados. Analicemos un poco también. Dice, por ejemplo, 8 personas piensan que la hemorragia más peligrosa es la venosa. ¿Será por eso que la gente se corta las venas cuando intenta matarse? Pues todos los suicidas están mal. Quisieran matarse en lugar de cortarse las venas, deberían cortarse las arterias. Se corta una arteria, seguro que se van a matar. Entonces, tip, cuando quieran suicidar, mentira, no, nunca se suicida. Chiste es. Las hemorragias arteriales son las más peligrosas, son las que suscitan mayor salida de volumen de sangre. Por lo tanto, van a llevar a que la persona se descompense mucho más pronto que con cualquiera de las otras dos, ¿no? Consideremos también, por otro lado, que la hemorragia arterial está haciendo perder sangre oxigenada, que es muy valiosa para nosotros, ¿no? Recordemos que está llevando el oxígeno al cuerpo. Cuando la sangre venosa está ya volviendo de haber llevado la sangre oxigenada, más bien está trayendo los elementos de desecho del cuerpo. Así que ya está en una fase menos importante de la circulación, si se quiere. Se pierde bastante, pero en menor cantidad, porque esta arterial más sale con más presión, porque está conectada a los bombeos del corazón. Mientras que esta ya como que fluye por defecto. Y de la capilar, obviamente, ni hablar, porque de la capilar hablamos de los vasos sanguíneos más pequeños, ¿no? Las terminaciones finales de los vasos sanguíneos, donde la sangre va llegando ya en poca cantidad a superficies más amplias, ¿no? Pues los sangrados de estos son muy reducidos. Son sangrados reducidos, muy fáciles de controlar, de muy poco volumen, entonces son muy poco riesgosos, ¿no? Las arteriales las más peligrosas. Y justamente de esas es las que nos tenemos que atender sobre todo, ¿no? Si encontramos una hemorragia, damos cuenta de que es arterial. Nos damos cuenta porque la salida de sangre va a caracterizarse por salir en chisguetazos. Chisguetazos, más o menos va a salir expulsada intermitentemente, ¿no? Y como si algo lo estuviera chisgueteando desde adentro, porque es el latido del corazón que está bombeando hasta ese punto. Entonces, si notamos que hay esa salida intermitente de la sangre, decimos que es una hemorragia arterial y tiene que ser controlado lo antes posible, ¿no? Si el sangrado es constante, posiblemente sea una hemorragia venosa o capilar. ¿De acuerdo? El control de la hemorragia es también bastante simple, se parece un poco al control de las heridas, porque pensemos, ¿no?, que heridas y hemorragias están muy vinculadas, ¿no? Muy posiblemente el daño a esos tejidos blandos que hemos mencionado antes involucre daños a los capilares sanguíneos. Por lo tanto, hayan generado rupturas de estos y salida de sangre. ¿En cuántas heridas generan sangrado? Básicamente la mayoría, ¿no? La pregunta es, ¿cómo puedes hacerlo? ¿Cómo tenemos una hemorragia arterial? A ejercer una presión directa en el punto, herida, de la hemorragia como tal. Pongamos que sea una extremidad, como en esta figura, entonces ponemos una gasa de tamaño suficiente sobre la zona afectada y la presionamos en el punto. Presionamos con suficiente fuerza, con nuestros dedos, con nuestras manos. Presión directa sobre la herida usando un apósito. Esto para no tener que tocar directamente con nuestra piel la sangre, ¿no? Aunque saben también que podemos usar guantes de látex para no tocar la sangre. Esta sería una medida de protección propia.
Y si al final no hay nada, pues quizá con la mano desnuda, pero ya está el riesgo de que nuestra mano se está contaminando de sangre y posiblemente también de enfermedades, y esto entonces tiene que desinfectarse luego. Si un apósito que hemos puesto se llega a empapar mucho de sangre, vamos a ir poniéndole encima nuevos apósitos adicionales. Vamos a retirar el previamente puesto. Luego, para no tener que estar ahí todo el rato apretando y sosteniendo la zona de la herida, para poder hacer otras cosas, para liberar mis manos y poder hacer otras acciones, pero seguir apretando la zona afectada la vamos a vendar, ¿no? Entonces, en base al uso de una venda, envolvemos los apósitos que hemos colocado con suficiente firmeza para que estos sigan estando apretados, ¿no? Eso es lo que se denomina el vendaje compresivo. Dos opciones más. Si la hemorragia ocurre en una zona de extremidades, brazos y piernas, vamos a tratar de que estas zonas se encuentren más arriba que el nivel del corazón de la persona, de la víctima. Entonces, la persona podrá ser recostada en el piso y la extremidad con la hemorragia será suspendida a una altura mayor a la de su pecho, donde se encuentra su corazón. Entonces, por acción de física de fluidos, es más difícil que la sangre fluya hacia extremidades que están elevadas, ¿no? Si se mantienen por tiempo suficiente, entonces va llegándole menos sangre y por lo tanto va a perder menos sangre por ese punto. Y otra acción adicional es la presión indirecta. Recordemos que aquí, digamos, era el punto de la hemorragia, entonces presionábamos con el apósito y con el vendaje. Pero sabiendo que la sangre viene siempre desde el centro del cuerpo hacia las periferias, podemos identificar un punto previo, un punto anterior, por ejemplo, aquí debajo del músculo del bíceps, para igual bloquear el paso de la sangre desde más antes, obviamente sobre la piel, sobre los músculos y demás. Presionamos esa zona también y también estamos reduciendo el paso de sangre hacia la extremidad. Casos muy especiales admiten la realización del llamado torniquete. Esta es la maniobra del torniquete, que es cierre absoluto de paso de sangre hacia la extremidad, ¿no? En base a un elemento tipo tela, es envuelto pero muy fuertemente apretado para que realmente pase casi nada de sangre hacia la zona lastimada. Solamente cuando hay una pérdida de extremidad, esta figura, o cuando también se tiene una práctica y un estudio médico de cómo realizar torniquetes con un criterio un poco más científico, ¿no? Porque se tiene que aplicar el torniquete, pero cada cierto tiempo ir soltando, evaluando, y volver a aplicar y volver a soltar bajo ciertos criterios de cómo está reaccionando la extremidad. Entonces es un poco complejo ponerse a pensar en eso. Quizá no convenga meterse a hacer torniquetes si no tenemos ese conocimiento, ¿no? Pero sí, en el caso de que sea una extremidad perdida, como en este caso, como ya no hay una extremidad a la cual hay que proteger, que le llegue sangre, porque ya no está la extremidad, entonces sí bloqueamos marcadamente la bajo del saco. Que diga usted. Debe estar viendo la familia Peluche, riendo. Entonces ahí tenemos los pasos de la atención de hemorragias. Ya nos exhibiste. Ya nos exhibiste, Wilder.
compresivo, elevación de la extremidad, si se trata de una extremidad, y presión indirecta en una zona previa que alimenta de sangre al mismo punto, ¿no? En casos especiales, torniquete. Casos especiales, torniquete. Bien, acá tenemos el caso de una hemorragia médica que dijimos, ¿no? De hemorragia nasal o epistagia. Pregunta para todos. ¿Cuál de las dos figuras es la correcta? ¿La de la izquierda o la de la derecha? Encuesta para todos. ¿Cuál es la posición correcta en la cual debemos permanecer durante una hemorragia nasal? La diferencia es cómo está inclinada nuestra cabeza, ¿no? Si hacia atrás o hacia adelante. Y en ambas estamos taponeando la nariz, ¿no? Bueno, no taponeando, estamos pinzando, estamos presionando el tabique, no estamos presionando el tabique. Pero hay una diferencia. Aquí estoy inclinando la cabeza hacia atrás, aquí estoy inclinando la cabeza hacia el frente. ¿Cuál es la posición correcta? Vamos respondiendo, porfa. Creo que no van a contestar nadie más. Solo nos queda una persona porque conteste. No, ya contestaron todos. Realmente hay un grupo que tiene su respuesta observada, ¿no? Porque no es lo correcto. Así que publicamos y analizamos. Bueno, se nos fue el TREP de la encuesta, se perdió. Pero en todo caso vamos a decir acá la figura, vamos a marcar. Vamos a marcar y vamos a señalar cuál es el correcto. Con un tiqueo, ¿no? De bien, acertado. El correcto es este. Por tanto, el incorrecto es el otro, ¿no? No hay donde perderse. No, en este caso, en ambos casos estamos previniendo la salida de sangre con los dedos, ¿no? Es recomendable que nos inclinemos hacia el frente y no hacia atrás para que no haya un flujo de sangre a través de nuestra garganta a que nos pueda hacer indisponer o causar alguna sensación de náuseas o una descomposición de este tipo. Entonces, nos apoyamos en este otro. Antes de pasar, vamos a hacer una participación más para ver justamente que no se duerman. No, directamente lo vamos a hacer sobre el siguiente caso. Entonces, ya hemos visto lo que son dos situaciones relativamente posibles que ocurran, sobre todo la primera de heridas. Hemorragias arteriales ya ser mucho más menos probables, tiene que ver quizá con el manejo de alguna máquina afilada, con hacerse un corte muy profundo y cosas por el estilo, que también es una posibilidad, ¿no? Dentro de lo que podemos estar haciendo en el taller nos podría llegar a pasar, aunque no tan seguido o no tan fácil como las heridas simples, ¿no? Pasamos a la siguiente sección, vamos a ir un poco más rápido porque tenemos que cubrir esta parte más. En los minutos que nos restan tenemos los traumatismos que son entendidos como lesiones en huesos,
articulaciones o tendones. Huesos o en articulaciones, ¿no? Normalmente esto se debe a recibir golpes, por sufrir caídas, por sobreesfuerzos físicos, por pisar mal, etcétera. También obviamente por posibles golpes, por impactos. Tenemos el primer caso que se denomina la esguince, también llamada la torcedura. Este es un daño ocurrido en articulaciones, en coyunturas, ¿no? Por ejemplo, muñeca, tobillo, rodilla, hombro, codo, articulaciones de los dedos. Ya dije muñeca, ¿verdad? Sí. Entonces esas son las principales coyunturas que, más que todo en extremidades, pueden verse afectadas. Y una de las más frecuentes puede ser las de tobillo, o sea, porque se pise mal y pisamos hacia afuera o pisamos hacia adentro. Este es más común que ocurra. Es en sí un esguince, es una situación en la que esa extremidad, esa coyuntura, esta articulación, es anormalmente forzada, ¿no? Sale de su posición. Tenemos dos huesos en ese punto de unión, unos huesos que tienen una cierta forma de conexión y que por ese tipo de sobreesfuerzo o impacto, en un momento se desacomodan, pero inmediatamente vuelven a su sitio. Se desacomodan y vuelven. Pero al desacomodarse, al estar unos instantes, un instante muy breve fuera de su sitio, han sobreextendido o presionado o torcido los ligamentos que están por debajo, ¿no? O sea, asociados a esa articulación hay muchos ligamentos. Y esa sobreextensión daña los mismos, puede dañar a estos ligamentos aquí representados, que simplemente se hayan estirado mucho, más de su cuenta, entonces queden un poco resentidos y se inflamen y duelen, ¿no? Puede que incluso se hayan abierto o se hubieran, digamos, parcialmente se hubieran roto. Y también está la posibilidad de que completamente se rompan, ¿no? Que los ligamentos completamente se rompan, como si forzáramos una liga, una banda elástica mucho, la vamos a terminar rompiendo, ¿no? Entonces dependría mucho del tipo de movimiento, etcétera, ¿no? Como para que se pueda romper. Muchas veces habrán oído, ¿no? De lesiones deportivas de futbolistas que tienen ruptura de ligamento. Es ese, ¿no? El peor tipo de esguince que podría sufrir una persona. Porque los ligamentos rotos, para curarse, tienen que tratarse con cirugía. Que solamente se han estirado un poco, bueno, van a doler y molestar, se van a hinchar, pero luego se van a reponer normalmente. Estos pueden requerir un poco también de atención médica. En fin, si alguien llega a torcerse un tobillo, una muñeca o algo, ¿qué podemos hacer en ese momento para atenderlo? Para la inflamación y el dolor le podemos aplicar algo frío, lo más frío posible. Lo más frío posible sería hielo, que pudiéramos de alguna forma conseguir. Si es que tenemos alguna heladera, alguna tienda cerca, muy cerca, ¿no? No es cuestión de ir hasta otro lugar a comprar. Hielo, aplicado, cubierto en una bolsa plástica, para que tampoco esté remojándola innecesariamente, pero que le enfríe la zona. Ese enfriamiento va a disminuir la hinchazón, y la hinchazón es lo que principalmente le genera dolor. Luego que esté descansando, aquí no, lo que está apoyado en una superficie blanda, está descansando la zona lastimada, y también disminuir la movilidad. La lesión de la extremidad se la puede vendar, puede usarse las vendas compresivas para que mantengan más rigidez. Y así esa, digamos, en este caso tobillo, no se esté forzando por algún tiempo
que se mueva, ¿no? Que el movimiento también es lo que le causa dolor. Si la persona estuviera doliendo mucho, ya se puede sospechar que hay un daño de ligamentos, tiene que ser atendido en centro médico. Entonces, inicialmente igual aplicamos el hielo para el dolor, pero tiene que trasladarse a centro médico. Entonces se activa el SEM, ¿no? Esa es una posibilidad de traumatismo. El siguiente es la llamada luxación, también conocida como dislocación. Si lo comparamos con el caso anterior, dijimos, esguince, las piezas de la articulación se separan un instante, pero vuelve a su sitio normal. En la luxación pasa algo similar, por algún tipo de fuerza o esfuerzo, la articulación se desacomoda, pero ya no vuelve, se queda fuera de su sitio. Entonces, al salirse de su sitio y ya no volver, esa zona queda muy deformada y ya no puede utilizarse, ¿no? La persona ya no puede mover esa zona porque los huesos ya no están en su posición normal de acople. Como están desacomodados, ya no tienen sus puntos habituales de apoyo. Está la persona con el hombro totalmente caído, sin poder prácticamente utilizar ese hombro. O será el codo, o será la rodilla, o lo que fuera, ¿no? ¿Entiende lo que es una dislocación o luxación? ¿Correcto? Estamos en caso de una dislocación, Willy, la primera fila de la diapositiva que está en blanco. Willy Aníbal, ¿cuál es el procedimiento a realizar en el caso de una luxación? Que empieza aquí con inicial I. Willy Kolke. Willy Kolke. Intentar mantener quieto el brazo o... Vale. Lo vamos a poner como inmovilizar. Sí, inmovilizar, profe, porque si mueves, pero vas a maltratar al paciente. Exacto. Inmovilizar. Entonces vale tu participación. Y para otra persona, la segunda fila para otra persona. Ahora volvemos de nuevo hasta arriba. Arnold Arias. No, ¿qué cosa no se debe hacer en una luxación? Dice no, ¿no? O sea, está negado. No, ¿qué cosa no? ¿Qué cosa no hay que hacer? ¿Qué cosa no hay que intentar? Arnold a la 1, Arnold a las 2, Arnold, tiempo. Veamos quién más podría respondernos, quizá Elvis Vázquez por chat nos puede responder Elvis Vázquez. Lo que no se debe hacer en una luxación, Elvis Vázquez. No reducir la luxación, correcto. Reducir significa intentar reacomodar el hueso a su sitio. Salvo que fuéramos médicos, salvo que conociéramos el procedimiento correcto del reacomodo de un hueso a su sitio, no debemos hacer un intento del mismo, aunque nos parezca que sea lo lógico, porque en sí el daño es ese, pero no. Esta articulación se ha desacomodado de cierta forma, puede incluir justamente también el estar comprometiendo nuevamente los ligamentos.
o vasos sanguíneos. El reacomodarlo de vuelta, si no se hace de buena forma, puede generar también daño en estos ligamentos. Pueden ustedes llegar a colocar, digamos, de vuelta el hueso, pero presionando un ligamento, presionando un vaso arterial o algo. Entonces igual están causando un daño, ¿no?, adicional. O sea, quizá lo acomodan bien y quizá no. Y le causan un daño adicional. Entonces, eso directamente se deja como responsabilidad de un centro médico, ¿no? O sea, ya en su atención hospitalaria le van a reacomodar. Puede que también esto requiera justamente una placa de rayos X para que se fijen realmente si no hay otros problemas más de huesos rotos o algo quizá, para que realmente puedan reacomodarlos sin riesgos, ¿no? Entonces, no intentar reducir la luxación, o sea, no reacomodar. En cuanto a las luxaciones, no hay mucho más que hacer porque es un caso que sí o sí requiere servicio de emergencias médicas, ambulancia, para que lo trasladen a un centro médico, ¿no? Finalmente, el último tipo de traumatismo tiene que ver con la ruptura de huesos, las llamadas fracturas. Podemos reconocer tipos de fracturas. Esta es conocida como cerrada. ¿Por qué? Porque el hueso roto se mantiene al interior de nuestro cuerpo. Una herida, una fractura abierta es aquella en la que el hueso fracturado llega a asomar fuera del cuerpo, es decir, rompe la piel y se puede observar justamente los bordes rotos atravesando la piel, y obviamente esto además está generando otra lesión que es la herida también, ¿no? Y hemorragias posiblemente. Aquí también hay varios tipos de fracturas según la dirección en la cual se ha roto el hueso. Puede ser más ortogonal al hueso, más en diagonal, más a lo largo del hueso, o en varios puntos del hueso. Es decir, que hay varios fragmentos, fragmentada. ¿De acuerdo? Más allá de las clases de fractura, eso ya depende, eso ya es de importancia para el doctor que lo atienda, ¿no?, para ver cómo se lo va a curar. Pero en primeros auxilios lo que nos importa en este momento es determinar que hay una fractura, y nos vamos a dar cuenta porque va a haber una zona fuertemente deformada, con mucho dolor, y obviamente si está abierto vamos a ver el hueso por fuera, ¿no?, bastante desagradable. Lo que vamos a procurar hacer en este caso va a ser la inmovilización de la zona afectada. Inmovilización, pero que esté más justificada posible, es decir, no vamos a tocar, no vamos a intentar ni siquiera tocar, por lo tanto no vamos a intentar inmovilizar, si no hay una fuerte e importante razón de inmovilizar. Por lo contrario, justamente puede la persona mantenerse sin esa inmovilización hasta que llegue la asistencia médica, donde sí van a realizar ellos la inmovilización, pero van a contar quizá con medios más adecuados. Pero si en ese instante hay una fuerte razón muy justificada para hacerlo, normalmente es el traslado inmediato o cambio de posición del paciente. En ese instante, entonces, es procedente la inmovilización en ese momento. Para esto vamos a tratar de usar elementos como el de la imagen, ¿no? Es una tabla o madera o plástico o cartón que tenga más o menos la forma y tamaño adecuada a la longitud de la extremidad rota. Es una extremidad en todo caso. Si es una pierna, tendrá que ser pues algo mucho más largo, incluso tiene que cubrir toda la distancia de la pierna desde la cadera hasta el pie. En este caso del antebrazo tiene que pasar la muñeca, tiene que pasar el codo, porque justamente en esos dos extremos es donde debemos sujetarlo en base a vendas o algo.
Entonces, la extremidad reposa sobre ese elemento para que le dé un apoyo, ¿no? Un soporte, una firmeza, cuando haya esa necesidad de moverlo. Si no hay necesidad de mover al paciente de forma inmediata, no lo intenten inmovilizar. No hace falta. Si hay que inmovilizar, entonces buscamos esta férula, se llama. Cualquier cosa que usen se va a llamar férula. El tamaño, forma y condiciones lo más adecuadas hacen descansar la extremidad sobre la misma y aseguran en los dos extremos opuestos, ¿no? De las dos articulaciones a los extremos. En este caso es codo, muñeca. Obviamente según la zona de afectada, si es pierna, si es brazo, si es antebrazo, si es muslo, etcétera, se va a ir cambiando la posición simplemente, ¿no? En el caso de extremidad de fracturas en el tren superior, lo que es desde el hombro hasta las manos, es conveniente que la extremidad en cuestión termine descansando, apoyada al cuerpo también con esta maniobra aquí ilustrada, que es la del cabestrillo. Esto se le llama cabestrillo. Y con esa inmovilización podemos ya hacer algún tipo de movilización o traslado del paciente recién. En conclusión, bueno, ya tenemos varias opciones, ¿no? Han sido 5 casos específicos de lesiones ya más habituales, ya más comunes que ocurran, a diferencia de los casos de paros que vimos en los últimos días, que suponen justamente ya situaciones para las que también debemos poder reaccionar en base a estos simples protocolos, ¿no? Son bastante, ¿no? En el caso de la herida era limpiar, desinfectar, cubrir. En la hemorragia era presionar, vendar, elevar y presionar. En la esguince, en la torcedura era aplicar frío, inmovilizar, descansar. Y si hace falta, traslado al centro médico. En luxación era inmovilizar y no intentar reacomodar. Y traslado al centro médico sí o sí. En la fractura, inmovilizar con férulas si es que hay una inmediata necesidad de movimiento del paciente. Y traslado al centro médico, obviamente, ¿no? De hecho, no hay cómo, ¿no? Bueno, hay un conjunto ya inicial de lesiones quizá no lleguen a comprometer tan inmediatamente la vida del paciente, pero que obviamente sí, en ese momento también admiten y merecen una curación, una atención en ese instante, para prevenir también que empeoren, ¿no? Digamos, tenemos una hemorragia, si no la atendemos va a seguir perdiendo sangre y se puede descompensar por eso la persona, ¿no? Y ahí sí puede entrar en paro respiratorio, entonces puede llevar a un problema mayor. Tenemos una herida, no la atendemos, no la curamos, se puede infectar, ¿no? Se puede infectar, que se infecte, le entre una sepsis, que por la infección tenga que amputársele la mano porque se infectó y si no se le amputa la mano, se va a morir. Entonces, de una herida simple podría alcanzarse un problema grave como ese. Entonces, también merece que esa herida, que algo sea algo muy simple, merezca su atención en ese momento. En el caso del esguince, merece la atención porque le está doliendo mucho, el hielo le va a aliviar el dolor y sabemos que un objetivo de los primeros auxilios es aliviar el dolor. Entonces lo hacemos. En la luxación no reacomodamos la luxación si no sabemos cómo, porque no debemos causar complicaciones en su estado y podríamos hacerlo, ¿no? Y así entonces llegamos a la conclusión también de esta jornada. Mañana veremos los casos restantes de quemaduras, de electrocuciones y de convulsiones como los últimos
los últimos casos restantes. Los desmayos también están como una situación posible. Desde el lunes, perdón. Desde el lunes ya no vamos a pasar con usted, entonces. Claro, ya se cierra nuestro módulo y el lunes ya deben tener materia nueva. No sé qué materia les toca. No estoy al tanto de su calendario, pero ya arrancan materia nueva, ¿no? Todas las calificaciones igual, miran hasta el domingo, ¿no? De hoy solamente hay conferencia, no hay actividad nueva de plataforma, no hay cuestionario, no hay tarea, pero los que todavía deben de ayer y del martes vayan haciendo, ¿no? Con eso en mente, entonces, será hasta el día de mañana a la conclusión de nuestro módulo. Muchas gracias a todos. Y hasta luego. Permiso. Mañana.